El gran conflicto. El fundamento del espiritismo radica en que millones de personas de todo el mundo creen que los muertos siguen existiendo de manera consciente e incorpórea. Hay una serie denominada los juegos mentales en los que se muestra qué tan fácil es engañar a los sentidos de los seres humanos. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos ingresar al estudio de la lección El espiritismo desenmascarado. Gracias te damos, oh Dios, porque nos das la oportunidad de estudiar este tema. Oh Padre, ayúdanos a encontrar las verdades en tu palabra. Ayúdanos a comprender el estado de los muertos. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti y no a Satanás. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. El espiritismo desenmascarado es un desafío para el pueblo de Dios. Primero, fundamentar su creencia sobre el estado de los muertos. Luego, enseñar esa creencia basado en un escrito está. ¿Por qué? Porque la salvación de las personas está en juego. ¿Por qué? Porque la mayoría creemos lo que vemos, lo que oímos o lo que sentimos. Pero Satanás sabe cómo jugar con nuestras percepciones, sabe cómo jugar con nuestros sentidos y por eso necesitamos creerle a su palabra. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, según la Nueva Internacional. Estos son nuestros versículos a memorizar. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No se fueron al cielo, ni se fueron al infierno por ser buenos o por ser malos. Están allí, en los sepulcros, están muertos. Y cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si ya estuvieran en el cielo o ya estuvieran en el infierno, no tendría sentido la segunda venida de Cristo. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Recién los muertos en Cristo se encontrarán con el Señor y así estaremos con el Señor para siempre. Recién después de la resurrección, los muertos en Cristo y los justos que estén aún vivos, estaremos con el Señor para siempre. Recién. Vamos a basar nuestro estudio de esta lección en lo que dice la Biblia. Vamos a tomar una serie de textos para encontrar el fundamento sólido sobre el estado de los muertos. La primera mentira que el diablo nos dijo fue: no morirás. Le dijo a Eva: no morirás. Eva le creyó, Adán le creyó, y millones de personas han creído esta mentira. Millones de personas, a pesar de lo que dice la Biblia en relación al estado de los muertos. La Biblia es clara en definir en qué estado se encuentran las personas que mueren. Por eso tenemos un desafío nosotros cuando iniciamos esta lección: creerle a la Biblia. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Es mostrar que la única salvaguarda contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo y una sólida base
en las enseñanzas de la Biblia. Creer a la palabra de Dios sobre el estado de los muertos, a pesar de lo que nuestros ojos, nuestros oídos o nuestro corazón sientan. A pesar. Recuerden ello. ¿Cuáles son las consecuencias mortales del espiritismo? Job 7:9 dice: como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir. Eso es lo que dice Job capítulo 7, versículo 9. Ya no vuelven a subir. Jesús en Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mire lo que dice: teman al que puede destruir, al que puede dar muerte. Jesús fue claro, así como la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablan de que el alma muere. Pero ¿quién es el alma? Este concepto también hay que dejar claro desde ahora. Cuando leemos nosotros 1 Corintios 10 o 15:45, Génesis 2:8, el alma es el ser viviente, es la persona. Cuando usted encuentre una serie de pasajes que dicen alma, lea otras versiones. Y allí usted se va a encontrar con que alma es la persona. Alma es la persona, el ser humano que está conformado por el soplo más el polvo. En general se cree que el ser humano posee una doble naturaleza, cuerpo y espíritu o alma. Se cree que estas dos partes pueden vivir de forma independiente. Pero Génesis 2 dice todo lo contrario. 1 Corintios 15:45 dice simplemente que la unión del soplo con el polvo es lo que trae como resultado el alma. O sea, usted es un alma viviente, yo soy un alma viviente. ¿Y qué dice Jesús? No teman a los que matan el cuerpo. Cuando nosotros vamos a un pasaje muy conocido, que es Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, leemos: los que están vivos, estamos leyendo según la Nueva Versión Internacional, los que están vivos, dice, al menos saben que un día van a morir, pero los muertos nada saben, ya no reciben más recompensa y nadie los recuerda. ¿Se dan cuenta? Nada saben. No están en el cielo mirando a sus seres queridos, viendo de qué manera pueden cuidar de ellos. No están. Tampoco en el infierno sufriendo ahí las consecuencias del fuego. No, nada saben. En Job 7, 7 al 9, leemos lo siguiente. Dice: oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Me buscarás, ahora me ves. Y el 9 dice: así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. No se van ni a la presencia de Dios, ni al lago de fuego del infierno. No se van allí. Cuando morimos, volvemos nosotros al estado original. El soplo vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Ese es el estado de los muertos. El profeta Isaías
también escribió sobre este tema. En el capítulo 8, versículos 19 y 20, dice el profeta lo siguiente: tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, dice el profeta, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Y el versículo 20 dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Los muertos nada saben. Alma somos nosotros. Alma es la suma del aliento más el polvo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento en relación a la muerte? ¿Qué nos dice? El mismo Job 7:9 en esta diapositiva continúa hablándonos acerca del alma inmortal. Pero recuerden, nosotros tenemos simplemente que creerle a la Biblia en relación al estado de los muertos. Solo creerle a la Biblia. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento en relación a los muertos? ¿Qué es lo que nos dice? Miren, podemos leer nosotros en el libro de Salmos, capítulo 6, versículo 5, la siguiente declaración. Dice, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Si se supone que los muertos están en el cielo o en el infierno, por lo menos los muertos justos estarían alabando a Dios. ¿No es así? De la misma manera, en el Salmo 115, versículo 17, dice la palabra de Dios: los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba. O sea que los muertos nada saben. Ahora, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Durmió. David está dormido. En el mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43, también leemos lo siguiente en relación a la muerte de Salomón. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En el 14:20 habla acerca de Jeroboam, que también durmió. Duerme. Vamos a ver en la siguiente parte sobre la muerte de Lázaro. Jesús dice que está dormido. Salmo 115, 17 dice que nosotros no podemos alabar a Dios después que estamos muertos. Job 14, 21 nos dice que nadie sabe acerca de lo que sucede con sus familiares. Nadie está mirando desde el cielo si está sufriendo, si le está yendo bien, si lo va a cuidar o no. No. No saben nada acerca de lo que ocurre con sus familiares. Permítanme leerles Job 14, versículo 21. Miren lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Eclesiastés 9:6 nos habla que los muertos nada saben. No pueden interactuar con las personas vivas. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar,
pasó ya hace mucho, ya no son parte de nada en este mundo. Ya no pueden. ¿Por qué? Porque han vuelto a la nada. El mismo Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Hay personas que quieren hacernos creer que han estado allí entre los muertos y han vuelto y han visto vida en ese mundo de los muertos. Créele a la Biblia, créele. El Antiguo Testamento enseña que la muerte es un sueño. David durmiendo, Salomón durmiendo. Todos están durmiendo, descansando. Cuando Dios, ya en las postrimerías de la vida de Daniel, le da el mensaje o la revelación del capítulo 12, en ese capítulo 12 encontramos nosotros la siguiente declaración, versículo 13. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás, y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. El gran profeta Daniel no se fue al cielo a vivir con Dios, sino que el gran profeta Daniel está descansando y al final de los días se levantará para recibir la corona de vida que ha sido guardada para él. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del estado de los muertos? Juan 11:11 dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. El libro de Juan, en el relato sobre la muerte de Lázaro, nos da grandes revelaciones en relación al estado de los muertos. Tómese un tiempo para leer todo el capítulo 11. Vamos a leer del 11 al 14. Miren lo que dice. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después Jesús, pero ahora iré a despertarlo. Se ha dormido. Lázaro, el amigo de Jesús, cuando murió no se fue al cielo, estaba allí, dormido, y Jesús iba a ir a despertarlo. Señor, dijeron sus discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decirles que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Está muerto. Así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la muerte es comparada con un sueño. ¿Y qué es lo que nos muestra eso? Esto lo que nos deja claro a nosotros es que el mensaje es uno solo. El evangelio es uno solo. Las verdades son unas solas. Miren lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y ahora todo esto, todo esto, Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo. Jesús, nuestro Salvador, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Quién es el que abre el camino a la inmortalidad? El Evangelio. A los que aceptan el Evangelio. ¿Cuándo va a recibir su corona de vida Daniel? Cuando se levante. La resurrección, por su parte, 1 de Corintios 15, 13 al 18, es la clave para poder estar con Jesús. Sin resurrección no hay salvación. Será en la resurrección cuando recibiremos nuestra herencia y debemos pues esperar ese momento.
Primera de Pedro 1, 3 al 5. Pedro escribe lo mismo que el Señor le dijo a Daniel. Tú vas a descansar y te vas a levantar para recibir tu herencia. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la enseñanza sobre el estado de los muertos es la misma. Ninguno se va al cielo. En Juan 14, cuando nosotros leemos, cuando Jesús hace la promesa sobre su segunda venida, cuando Él le dice a los apóstoles, ¿por qué están tristes? ¿Por qué? ¿No? Él les dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Qué está diciendo Jesús? Voy a volver por segunda vez y los voy a llevar. Y los voy a llevar para que ustedes estén conmigo. Ahora vamos al otro lado. ¿Qué papel juegan las señales y los prodigios? ¿Cómo es que trabajará el espiritismo en los últimos días? Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Como dice el objetivo del estudio de nuestra lección, tenemos que creerle a la Biblia, a pesar de lo que oímos, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos. Creerle a la Biblia, creerle a la palabra de Dios en relación al estado de los muertos. Aunque ahora son limitados por Dios los poderes de Satanás para hacer milagros, leemos nosotros en Apocalipsis 13, versículos 13 al 14, que Satanás podrá hacer descender incluso fuego del cielo, aquello que no pudo en el tiempo de Elías. ¿Recuerdan? Cuando Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal, ellos no pudieron hacer descender fuego del cielo, pero en el tiempo del fin harán descender fuego del cielo. Harán maravillas, harán realmente milagros que van a convencer a las multitudes, a los millones de personas, de que los falsos cristos, los falsos profetas son Cristos, son profetas de Dios. Hoy en día la gente cuando ve una sanidad dice, bueno, debe ser de Dios. Bueno, este debe ser el Espíritu del Señor. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. El espiritismo en los últimos días va a trabajar de forma tal que va a preparar el gran camino para el engaño máximo. ¿Y cuál va a ser ese engaño máximo? Falsificar la segunda venida de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos. Jesús lo dejó claro en Mateo 24, 23 al 27. Va a haber un gran engaño. Las gentes van a ser engañadas. Apocalipsis 16, 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Dónde está el fundamento del espiritismo? En la creencia de que el alma es inmortal. Cuanto más la gente se aferre a la idea de que el alma es inmortal, será fácilmente engañado. Y lamentablemente hoy en día hay mucha gente que estudia la Biblia, pero sigue creyendo que el alma es inmortal. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar los pasajes que hemos leído, y hay muchos otros más pasajes que hablan de que el muerto está dormido, esperando
ya sea la primera resurrección o la segunda resurrección. Es eso lo que sucede. La intención de Satanás es ganar la guerra contra Dios, derrocar su gobierno y ocupar su trono. Esa fue la razón por la cual se rebeló en el cielo. Para ello utilizará cualquier estrategia para ganarse a todo el mundo, comenzando con los poderes políticos que nos gobiernan. Y miren, allí es donde va a jugar un papel el miedo. Aparte del miedo, los milagros, las señales, el espiritismo va a ganar mucho terreno, porque juega con nuestras emociones, porque juega con nuestros sentimientos. Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Mire lo que dice. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Recuerda siempre eso. Y por eso es que nuestra única salvaguarda contra los engaños de Satanás es creerle a la Biblia. Creerle a la Biblia. El acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en Apocalipsis 1, 13 al 15. La gran falsificación, el gran engaño. Pero nosotros, como dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, no estamos en tinieblas. Tenemos mucha luz para no ser engañados. Tenemos demasiada luz. Pero para ello necesitamos estudiar la Biblia, escudriñarla, creer la Biblia sobre el estado de los muertos, creerle a la palabra de Dios a pesar, insisto, a pesar de lo que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón traten de decirnos. Tú y yo somos almas vivientes. Cuando morimos, el aliento vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Y hasta que Cristo venga por segunda vez, la palabra de Dios dice que estamos o estarán dormidos. Daniel duerme y se levantará para recibir la corona de vida. Pablo duerme, se levantará para recibir la corona de vida. Los muertos en Cristo duermen y se levantarán para recibir la corona de vida. Que Dios te bendiga. Amén.